Alex, Buen día, Fabio. ¿Cómo gracias está? por la invitación, che. Bueno, te ¿Todo viniste al bien? campo. Y bueno, la verdad que hacía rato quería conocerte personalmente y bueno, conocer este lugar que parece maravilloso. Bueno, Así que, ¿me quieres mostrar un poco qué bueno, tenés acá, acá y después hablamos un poco? bueno, acá conviven muchos criterios de agriculturas y huertas, digamos, sin intervención química, ¿no? O sea, hay un diseño de permacultura, técnicas de agroecología y hay mucha agricultura biodinámica puesto acá en este espacio, ¿sí? Para quien no conoce nada, lo que te vas a encontrar es muchas hortalizas mezcladas en general, no es que hay un surco de una sola cosa, sino que vinculamos mucho las plantas para que se potencien entre sí y se protejan entre sí. Hay muchas aromáticas, las aromáticas son muy importantes en un espacio así, y hay muchas plantas medicinales también. Hay frutales, el espacio este no tiene tanta antigüedad, o sea, esto tiene más o menos unos 7, 8, 9 años, entonces hay frutales que ya están dando, como allá tenemos membrillo, pera, y hay otros que están recién en etapa de crecimiento, ¿no? Eso es más o menos lo que hay acá. Si querés Bien, podemos ver un poquitito. dale. Bueno, por ejemplo, este es un frutal que recién llega, un ciruelo que recién empieza, pero por allá atrás, mira, acá tenemos el suico medicinal, un limón creciendo, carqueja, Santa Lucía, ¿sí? Aromáticas, medicinales y frutales. Y por acá ya va anís, por ejemplo. Mira, en este pequeño espacio tenemos batatas, todo esto es Mirá, batata. Ahí ya son cales, el mirá. cale di toscano que ya se está yendo a semilla. Después tenemos un chañar, ¿sí? Un árbol así del monte, que también se usa la corteza principalmente en distintos preparados así medicinales. Bueno, romero, esto es zapallito y rúcula. ¿Ves cómo pueden convivir ahí las plantas? Mira, acá ya podemos, ¿ves? Sacar zapallitos, ¿sí? Ah, Una espectacular. hermosa planta de zapallito. Vos fíjate que esto es solo una planta y te va dando y dando y dando y dando, es muy, muy generosa, ¿no? Mirá, Y ahí hay unas rúculas también, ¿ves? Creciendo debajo, qué también para que espectáculo. tengan una protección del sol intenso, ¿no? Y esta es como lo más cerrado. Después allá, podemos ir un poquito para allá, es todo bastante más abierto, cuidado las espinas del chañar. Ok, Bueno, acá por ejemplo ves agua, ¿no? sí. Entonces hay muchas funciones detrás de esto. Primero que te permite ampliar el ecosistema. O sea, vos si ves acá lo que hay es diversidad de cosas. La diversidad es una expresión de salud. Es como en cierta forma la microbiota, te voy a decir. O sea, acá hay una relación de muchas plantas distintas con mucha fauna también. Han venido muchas aves nuevas que también te controlan las plagas. Y el agua te permite, por ejemplo, tener mucho sapo, ¿sí? Ajá. O sea, hay determinada fauna que agradece la presencia del agua, ¿no? Y tenemos también plantas de agua y también nos sirve, esta es una zona baja, entonces esto nos sirve para derivar el agua y que, por ejemplo, esto no esté Ah, inundado, perfecto. ¿no? Entonces cuando hay lluvias muy intensas, lo primero que hace esto es llenarse. Ok, Esto funciona como humedal, ¿sí? O sea, no tiene nada abajo impermeable, cuando hay seca se seca, ok, cuando vienen las aguas se llena, ¿sí? bien. El agua en un sistema es muy, muy importante. Esto es importante para la riqueza del suelo, ¿no? O sea, esto mantiene todo Bueno, lo que son micronutrientes del suelo, toda esta variedad. justo que traes eso, aparece esto, ¿no? Nosotros para cuidar la riqueza del suelo, primero tenemos mucho trabajo con compost, hay distintos compost, como te decía, el criterio de la agroecología, la agricultura biodinámica, cada uno aplica distintos criterios, pero todos trabajan, por un lado, con el aporte, ¿sí? de microorganismos, de nutrientes al suelo. También de vitalidad, ¿no? Las plantas, empezar las acelgas, tienen un brillo, una intensidad, Sí, sí, absolutamente. de una expresión de vitalidad de lo que tienen, ¿no? Y después lo que se hace, por ejemplo, vos ves acá, mira, nosotros conservamos mucho la humedad de los suelos. Tratamos que el sol no le pegue de lleno, Ujú. y más en esta época del año, para que no sufra tanto ese suelo, ¿no? El criterio es como un suelo vivo, diverso, saludable, hace que la planta esté saludable, que necesites tratar menos la enfermedad. Es como que el criterio va por otro lado. A mí no me preocupa tanto ir a atacar la plaga, sino preguntarme por qué tengo esa plaga, ¿sí? O sea, yo sé que si mi suelo está bien fuerte, nutrido, variado, vital, la planta va a estar mucho más vital y va a tener la capacidad de poder defenderse de las distintas plagas con las cuales convivimos, ¿sí? Eh,
Bueno, y acá, por ejemplo, mira, vamos por acá un cachito y miramos todo lo que hay. Tenemos, bueno, albahaca, van creciendo tomates, suico, ¿sí? De este lado Qué raro. tenemos, ahí van creciendo unas sandías en los extremos para que se vayan para allá. Radichos, quedó el último acusai ya. Otra variedad de tomates, fíjate que están acá, ¿sí? Ya están viniendo. Eso es topinambur. ¿Conoces el topinambur? No. Topinambur es un tubérculo muy interesante, muy rico en inulina, Ajá. ¿sí? Y muy Mejor interesante prebiótico. como prebiótico, muy interesante. Entonces nosotros estamos haciendo acá para hacer unas pruebas de deshidratarlo y de trabajarlo con distintas técnicas de cocción. Se come como la papa. Sí, hay que tener cuidado porque justamente con tanta presencia de prebiótico Da mucha puede distensión. dar distensión, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá recolectamos agua de lluvia y hacemos crecer cayotes. Esta es una planta de cayote, Mirá, qué esta es otra planta de cayote que la vamos a hacer crecer acá arriba, ¿no? Entonces tenés la estética que va a quedar muy linda, va a tapar el tanque y va a tener todos los cayotes acá arriba, ¿no? Después por acá tenemos todavía unas coles, acelgas, el tulsi. ¿Conoces el tulsi? Una planta que se usa mucho, extractos de tulsi se usan no. para trabajar, es un adaptógeno, Ajá. digamos, ¿no? Se usaba mucho en la India y ahora está entrando en todo el mundo. Le llaman holy basil, albahaca sagrada, Ajá. ¿sí? Vas a ver muchos preparados. Es, es aromática. Es aromática, es una albahaca, ¿sí? Pero mucho más intensa, fíjate en la Uh, expresión. Bueno, girasoles, las flores, fíjate cómo acompañan bien, ¿no? Todos los sí. espacios por la belleza y también porque captan determinados insectos que no van a las plantas, ¿no? Okay. Traen vida de polinizadores. Bueno, allá, melisa que ya se nos está yendo Ujú. en semilla. Esta melisa ya está pidiendo una poda, pero mirá la intensidad que tiene, Exquisito. ¿sí? Melisa, acá tenemos unas equináceas, también otra medicinal muy interesante, con frutales nativos, arazá. Por ejemplo, este es un arazá amarillo, Mirá. ¿sí? Estos son frutales que van desde el río, llegan hasta acá, Uruguay, Buenos Aires, y suben todo por la cuenca del río de la Plata, ¿no? Y son frutales que no se conocen No, no, tanto. no, 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 Y absolutamente. tenemos arazás, guavillús, ubajay, un montón de esos frutales muy interesantes. Mirá, dale una mordidita a esta hoja, que algunas personas la detractan porque tiene oxalatos, pero es una belleza. Una exquisitez. Acedera. Aparte Ensaladas de eso. el sabor. ¿Viste lo que es? Muy Increíble. alimonado, tiene una cosa... Totalmente, una exquisitez, ¿eh? Bueno, y acá ya se va abriendo este espacio, es más nuevo, tiene menos antigüedad, fíjate allá como la vegetación está mucho más tupida. Hay algunas coles, algunos tomates ahí, y ahí tenemos choclos, yacones. Vengo haciendo una experiencia con yacón. El yacón es la manzana de tierra, la papa ancestral, papa andina, le Mirá. dicen, ¿sí? En verdad es, a ver, forma de papa, pero sabor de manzana, ¿sí? Y también es muy interesante para el diabético cómo ayuda en la modulación del azúcar en la sangre. Tiene un sabor como de manzana de tierra. Es Mirá. impresionante, impresionante y vamos a hacer fermentos, probamos de cocinarla, de comerla cruda, deshidratada. Muy interesante como alimento. Es más bien del norte de Argentina y ya hacia Bolivia y demás, ¿no? Pero increíble que no se conozca tanto, ¿no? Sí, sí, es una planta muy, muy interesante. O podrían aportar mucho a las medicinas, a Sí, la sí, salud en general, sí, ¿no? sí. A la variedad de la dieta que es tan monótona, Sí, ¿no? absolutamente, Tan monótona, ¿no? absolutamente. Así que bueno, ahí más o menos un pantallazo. Fíjate cómo acá, por ejemplo, acá tenemos una nativa que es un fruto también, ¿no? Una murta. Ahí tenemos un guavillú en el medio, el más grandecito, ¿sí? Y en la otra punta una congorosa, ¿sí? Como planta también medicinal. ¿Qué con gorosa que? Congorosa es una planta medicinal nativa de acá de la Ajá. Argentina. Muy interesante, te va a interesar seguirla. Hay muchos trabajos científicos, de hecho, porque tiene muchas funciones para gastritis y demás, ¿sí? Mira, la Empezá voy a a buscar. buscarla, que Sí, hay sí, sí, muchos sí. trabajos, después Voy te voy a a ver buscar la algunos que tengo. literatura. A lo que iba es que, fíjate que no están solas, sino que interactúan con Lipia alba, que es otra medicinal, milenrama, valerianas, o sea, y consueldas. O sea, nosotros buscamos tapar el suelo, generar interacción de plantas y diversidad, ¿no? De flores y de alimento, de lo que sea. Quisiera que me cuentes por qué uno ve cada sector tapado así con vegetación. Bueno, esa forma parte de mantenerle la vida. O sea, yo veo el suelo y veo un ser vivo.
¿sí? Y entonces, no te voy a decir que es un ser humano, ¿no? Pero digo, así Sí, como tiene vida. uno a pleno sol necesitas hidratarte, necesitas protegerte de ese sol, al suelo le pasa algo parecido, ¿no? Entonces, los acolchados, fíjate allá, ¿no? Los acolchados que hacemos con pasto seco, con viruta, con paja, con hojas de poda, con lo que tengamos, ayudan a que la vida hay miles y miles de microorganismos ahí, de bichitos, ¿sí? Que pueda ser más armónica, ¿sí? Que pueda ser más saludable. Por lo tanto, después la planta va a estar más saludable. Entonces lo que hacemos es cuidar la vida del suelo. Es uno de los recursos para cuidar la vida del suelo. Y además te ayuda, por ejemplo, en verano a mantener la hidratación del suelo, que no se evapore tanto el agua, regás menos, ¿sí? Eficiencia por ese lado también. Bueno, mira, algo que tal vez nunca viste en la vida, justo quedó de ayer, las levanté. ¿Qué es esto? Es Es un difícil de reconocer. tubérculo. No, no, Yo así no lo reconocería, si no no, es no, que... no. Bueno, esta es una remolacha albina. Mirá. La remolacha albina es una remolacha blanca por adentro, ¿sí? Que acá, en esta zona, para dar semilla, tarda más o menos 2 años. Y en 2 años toma este tamaño. O sea, estas fueron remolachas que guardamos para generar semillas, ¿sí? Acá tenemos una remolacha albina, una de las pocas que quedan, pero quería dártela, así la llevas y después la probás. ¿Sí? Es una remolacha que vas a ver en el corte, además de una figura hermosa, es blanca por dentro, ¿sí? Así que otra más Bueno, para acumular ahí. muchas gracias. Alex. Acá es un espacio de reproducción de plantas, ¿no? Ah, En esta etapa de verano empezamos a sacarlas acá porque hace mucho calor. claro. Pero, por ejemplo, acá tenemos cúrcumas y jengibres. Mirá. Esta es toda planta de cúrcuma. Estos son algunos jengibres, ¿sí? Y mira, acá ves ¿cuáles? Las de cúrcuma y las de choclo son casi iguales. Viste que crecen como una espiga que va para arriba. Se parecen, sí. ¿Ves acá todas las curcumitas? Mirá. Ahí tenemos lechugas, por ejemplo, que están semillando, ¿no? Ajá. Claro, ves que ya ni se reconoce la planta. Sí, sí, claro. Pero bueno, es también linda época del verano para semillar porque no tenés humedad, tenés la intensidad del sol y todo eso ayuda mucho. Y después tenemos, bueno, ajíes, tomates para reponerlos de la allá, zarzamoras, arbolitos nativos que vamos reproduciendo. Allá tenemos arazás amarillos, ¿ves? Esos Mirá. que habíamos... Sí, sí, sí. Mirá, y estos ya están grandes para ir a tierra. Algunos ya estaban con frutitos. Esto es toda flora que se podría desarrollar bastante más en Buenos Aires y que Sí, lamentablemente todavía está medio desconocida. totalmente. Y bueno, y podemos ir a ver el gallinero, si te parece. Eso te iba a preguntar, ¿qué, digamos, cómo conviven, qué animales tenés, cómo convive acá? Bueno, el espacio en sí, o sea, como huerta parece gigante, lleva mucho laburo mantenerla, pero el espacio de animales en general siempre pide más. El espacio, o sea, el animal en general es un ser para estar en lo que llamamos granjas, chacras, ¿sí? Claro. Necesitamos estar cerca de la hectárea Mucho o espacio. más para tener vacas, para tener cabras, ovejas, ¿sí? Acá algunas ovejitas podría haber por el tamaño, pero bueno, el animal ideal, me parece a mí, es el ave, en el caso de la gallina. La gallina en estas dimensiones de tamaño se maneja muy bien y además de ser un ser muy lindo, porque vos ves a, no sé, por ejemplo, los chicos, aún el más grande, Lautaro, 15 años, digo, las ve y le genera algo lindo ver a las gallinas interactuar, ¿no? Vamos a verlas. Dale. Nosotros lo que hacemos son trabajarlas en gallinero móvil, ¿sí? Ajá. El gallinero móvil tiene, para mí, infinidad de ventajas. Bueno, acá ahora están con media sombra para reparo del sol, ¿no? Sí. Pero la estructura móvil, vos pensás que las gallinas entran acá al gallinero, cerrás y vos esto lo podés ir desplazando. Es chiquito, es liviano, se mueve fácil. Lo podemos mover cada 5, 6, 7 días y eso trae infinidad de beneficios. Primero para la gallina, que va a estar comiendo hierba nueva Claro.
Es como la ensalada nueva buenísimo, todos los días, está ¿sí? buenísimo. O cada 5 días. Acceso a bichos nuevos, ¿sí? Que para la gallina, para su alimentación es muy importante eso. Entonces está... Después va haciendo un trabajo en el suelo En de la tierra, ¿no? regeneración de la Claro, tierra. La gallina, viste que va hurgando, hurgando, hurgando. Entonces va raspando, va abonando, nutre el ¿sí? suelo. Y eso va nutriendo y regenerando todo el suelo. Muy bueno. Te controla plagas también. Muchas plagas de la huerta son alimento de las gallinas. Entonces, a veces los corrales los llevamos, cuando vamos a hacer un recambio, por ejemplo, va a llegar el fin del verano, vamos a sacar todos los tomates y va a venir la huerta de otoño, por ejemplo. Entonces ahí vamos con el gallinero y lo dejamos una semanita ahí. Entonces se va a comer también todo lo que puede haber sido alguna plaga, por ejemplo, ¿no? Y va a trabajar sobre esa tierra. Y después cada tanto, no sé ahora si justo habrán puesto, ¿no? Pero siempre te traen algún regalito. Este sería el nidal, ¿no? Acá ponen sus huevos. Ahora justo estas no han puesto. Pero también, ¿no? Entonces tenés huevos de la mejor calidad que podés tener. O sea, porque no... ¿Qué más vas a...? Mirá, esta acá puso uno. A ver, mi amigo. No, ahora voy a sacarlo yo. Ah, espectacular. Ahí tenés. Espectacular. Entonces, nada, esto se integra súper en este sistema, ¿sí? No hay que perder de vista también que del trabajo que venimos haciendo de forestación, con el concepto de planta nativa, acá nosotros registramos ya 20 aves que no estaban en el espacio, ¿sí? Variedad de aves que han venido a partir de los árboles y los arbustos y todo. Y eso ya, de alguna manera, cumple una función parecida a la gallina, ¿sí? O sea, son aves que bajan, que abonan, que comen plagas, ¿sí? Eso también tiene que ver con la regeneración de un espacio, ¿no? Entiendo perfecto. Genera un ecosistema, se va retroalimentando. Exactamente. Tenemos abejas, ¿sí? La abeja Ajá. es un ser que tenemos que empezar a respetar y a cuidar más, la verdad. Nosotros hacemos una apicultura sin intervención química de ningún tipo. Lo que hacemos es tratar de fortalecer a la abeja. Es el mismo criterio de que mucho se puede prevenir en vez de curar, digamos, ¿sí? Entonces, primero que las casas de las abejas, lo que sería la colmena, la hacemos más adaptada a la forma que la abeja haría naturalmente. Ok. ¿Sí? El cajón apicultor es cómodo para apicultor, pero es muy incómodo para la abeja. Ajá. Es como que yo a vos te diga, mira, tu casa en vez de hacerla con la forma que a vos te gusta, vas a tener que hacer un palo largo y viví ahí como vos puedas. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, te vas a acostumbrar, vas a sobrevivir, pero no vas a No estar es la más cómoda. dando lo mejor, ¿sí? Entonces fíjate que esa, por ejemplo, es hexagonal, ¿no? Ese hexágono permite, ellas van a tender una forma media circular, media ovalada, ¿sí? Nunca hacen una colmena cuadrada, digamos. ¿Tá? Bueno, entonces uno genera un hogar lo más armónico para ese animal, para la abeja, y esperás que baje, digamos. No hay intervención en la apicultura. Hoy en día se hacen reinas en laboratorio, digamos, reina Ajá. artificial, ¿no? Y entre los diferentes problemas, una es la debilidad de esa reina. ¿Sí? Estamos teniendo muchos problemas con la abeja que en general se adjudican solo a las fumigaciones, a los agrotóxicos, y eso tiene que ver, pero también hay otra parte que tiene que ver con la vitalidad de esas colmenas, con la fuerza, ¿sí?, de esa reina que generada en un laboratorio es mucho más débil que los enjambres naturales que bajan. Ah, ¿Sí? perfecto. Entonces ya de ahí partís de algo diferente. Y después el acompañamiento, cuando la vas haciendo que se desarrolle, ¿no? Nosotros tratamos de intervenir lo menos posible, de no estar abriendo la colmena a cada rato como por ahí sí se hace en apicultura, ¿no? Es como, si uno piensa esta caja como si fuese tu casa, a vos no te va a gustar que un día venga alguien y te abra una pared y te la saque. Te saque el techo y te vuelve a poner el techo. Te abre una ventana, viste, es como que, bueno, las abejas de una manera vivencian algo parecido. Entonces se hacen una o dos intervenciones nada más en todo el año, ¿sí? Y eso justamente lo que hace es que un desarrollo más armónico, más saludable, más fuerte, menos necesidad de intervención. En esto, o sea, vos entiendo que las intervenís, sacás miel, pero ¿cuál es el objetivo en todo este ecosistema? Bien,
Hay muchos. Hay uno que es el por ahí más conocido para aquella persona que empieza a cuidar y a proteger a las abejas, que es esta función de polinizar, ¿sí? O sea, uno para tener un fruto en una planta necesita que ese fruto haya sido, esa flor haya sido polinizada, ¿no? Ese sería, Bien, ¿no? Entonces, una de las razones, pero la realidad lo que a mí me interesa de fondo es ayudar a desarrollar enjambres y colmenas saludables. bien, Estamos como en una crisis media de extinción de las sí, abejas y lo que necesitamos es generar espacios donde haya colmenas fuertes. Y encima, como te decía las gallinas, de regalo te regalan un poco de miel, te bien. regalan propóleo, te regalan cera, ¿sí? Un poquito. Pero no es el objetivo productivo. El Sí, 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 objetivo te es de entiendo. volver a darles vitalidad. Mirá, ahí, desde acá las podemos ver más tranquilas. ¿Sí? Esa Sí, es, ¿ves? Abajo la piquera por donde entran. ajá, ¿Ves? Que entran y salen por ahí abajo. bien. ¿Sí? Ya van haciendo su Hay trabajo. una idea así social de que la abeja te pica, es agresiva, Sí. ¿viste? La abeja no hace nada. Más bien se defienden, ¿no? Generalmente, o sea, si la pisás te pica, y sí, la pisaste, digamos, pero no es que te va a ir a picar, no es que está esperando donde hay un ser humano para ir y picarlo, ¿viste? Es como, ella está en la suya y si vos le ayudás a que esté bien, va a seguir ahí tranquila sin otra cosa. ¿Qué es esto, Alex? Kéfir, este de frutilla. Ah, exquisito. Yo lo copié y lo hice, ¿eh? Este está un poquito más ácido, está un poquito más de tiempo fermentado No me salió tan rico a mí. Y casi, y no y está, casi exploto la heladera en casa, casi, hay que casi tener me cuidado mata. con Sí, con sí. la gasificación. Sí, totalmente. Sí, no, acá tuve cuidado de que no pase eso. Alex, Bueno. me, me gustaría un poco que me cuentes cómo empezó, digamos, todo este mundo, cómo empezó tu interés por, eh, por la agroecología, qué es lo que te llevó a todo esto. Bueno, a eso de alguna manera me lleva la alimentación. O sea, mi primer interés o mi primera pregunta es ¿qué comemos? ¿No? O sea, como, digamos, fue hace mucho tiempo, en un proceso de cambio personal de cosas, me di cuenta un poco que había un camino que era industria, reemplazar materia prima por aditivos así, aditivos químicos y cada vez menos alimento, ¿no? Entonces, empezar a tomar conciencia de eso y decir, bueno, yo quiero volver a comer alimentos, alimentos de verdad, y por ahí no saber ni dónde se conseguían, dónde se compraban, ¿no? Cereales integrales, legumbres, semillas. Te estoy hablando de hace más de 25 años atrás. Entonces, ahí empieza un poco la búsqueda de empezar a reconocer, a conocer esos alimentos, a hacer todo un periplo para conseguirlos y aprender a usarlos, ¿sí? Ese es mi primer momento de cambio. Ahora bien, en esos cambios uno empieza a darle valor, por ejemplo, a lo integral, a lo que no está refinado en comparación con lo refinado industrial, el aditivo, ¿sí? Pero si te quedas solo en el plano de lo integral, después empezás a, por lo menos yo, a tomar conciencia que eso puede estar también dentro de este modelo de fumigaciones, ¿no? Vos podés comprar una harina integral que haya venido de un cultivo todo fumigado, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a tomar conciencia de esto que decís vos, de lo agroecológico, de lo orgánico, de la agricultura biodinámica, de formas de producir alimento, de cultivar, sin usar fertilizantes sintéticos y agroquímicos, digamos, ¿no? Ahí fue donde se empezó a abrir esto. De esto también hace mucho tiempo, así que también fue siempre un proceso de estudio, de aprendizaje, de investigación, de experiencia, ¿sí? Bien. Alex, más allá de la ausencia de cualquier tipo de químico que puedan tener los cultivos, ¿qué otros beneficios vos le encontrás? Bueno, son muchos. Por un lado, una de las primeras cosas que se observa enseguida es la diferencia de sabor, ¿sí? O sea, vos empezás a comer hortalizas con sabor, lechuga con sabor, rúcula, tomate, con esos sabores intensos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en general cuando uno se empieza a abastecer de hortalizas que vienen de modelos de agroecología o agricultura biodinámica, también lo que más tenés es más diversidad,
¿sí? Yo creo que un gran problema de la alimentación actual es que se está acotando cada vez más, ¿no? Entonces, yo recién te mostraba una remolacha blanca, por ejemplo, ¿sí? En la verdulería no hay remolachas blancas, la remolacha es roja. Entonces acá tenemos remolacha blanca, amarilla, roja. Entonces también lo que empezás a tener es que tu mesa tiene un montón más de hortalizas diferentes, ¿sí? Lo que generalmente la gente dice es, ¿pero qué es esto? ¿Para qué se usa la hoja de mostaza? ¿Y la cedera? ¿Y para qué el diente león? O sea, empezás a tener esta diversidad, ¿sí? Y después está lo que vos como consumidor haces, tu impacto en la sociedad, digamos, ¿no? Que yo compre mis alimentos de un modelo agroecológico, sé que se está trabajando en una regeneración social y ambiental, ¿no? Vos viste lo que sucede acá a nivel de la interacción de cultivos, la regeneración del suelo, las aves que vuelven, todo eso también lo trae un modelo en el cual no se usen agrotóxicos. Bien. ¿Y cómo ves la posibilidad de abastecer a toda la población? Digamos, se supone que hace falta varios modelos de estos y alguna logística armada como para que, digamos, todo el mundo pueda comer más o menos con la misma calidad, ¿no? Eso no es inconveniente, es un cambio, es una decisión que hay que tomar. Ujú. O sea, no se toma por razones económicas, políticas, por otros motivos, digamos, ¿no? Pero todo eso es posible. Es una enorme mentira pensar que con estos modelos no se puede alimentar al mundo. Esa fue una de las leyendas que se puso cuando se quiso imponer este modelo y de hecho se sigue produciendo más comida de la que hace falta, digamos, ¿no? Entonces, es un cambio político, es un cambio de pensamiento y para mí hay muchas acciones detrás de eso. Una es hacer que las ciudades sean un poco más verdes, ¿sí? Tenemos muchos espacios vacíos o mal utilizados y se podrían generar huertas en zonas urbanas. Huertas, espacios donde vos tengas hortalizas, donde tengas frutales, que son espacios hermosos y que vos tengas muy poca distancia al acceso de tu alimento, ¿no? Eso como una medida inmediata. Eso no se hace por razones políticas, pues se podría hacer. Yo he visitado Rosario, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Acá en Argentina, y ellos tienen lo que llaman parque huerta. ¿Sí? Entonces tienen en los costados, por ejemplo, de los accesos tipo autopistas, huertas desarrolladas, ¿sí? Que las trabajan personas que viven ahí en zonas aledañas, y eso de ahí se vende a pocas cuadras o pocos kilómetros en ferias locales, ¿no? Si eso se multiplica, vos en lo que es hortaliza y fruta, a una ciudad la puedes abastecer sin tener que hacer ningún kilómetro, de nada, ¿no? Entonces, es una cuestión de tratar de cambiar esa mentalidad, ¿no? Que depende más de decisiones políticas que de una complejidad de que no se puede hacer, digamos, ¿no? Y económicas probablemente también, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, ni hablar el impacto en el medio ambiente, ¿no? Con todo este tipo de cultivo y si esto se multiplicara, Totalmente. tendría un impacto enorme. Sí, sí, estamos con un problema muy serio en la calidad del agua que tomamos, en el aire que respiramos, ¿sí? Llueven agrotóxicos, o sea, ya no es un problema que sucede allá lejos en el campo, sino que ya está invadida toda la superficie. Eh, es una enorme oportunidad la agroecología, la agricultura biodinámica, todos estos modelos para generar trabajo, generar ambientes sanos, saludables, con alimento de verdad. O sea, realmente es un potencial que hay ahí que no está desarrollado. Yo tengo una gran curiosidad porque, bueno, ahora se habla mucho de la composición de los alimentos en cuanto a minerales. Ujú, Entiendo que todo este tipo de cultivo también genera vida, ¿no? ujú. Vos recién decías de tapar las regiones donde hay plantas como para Sí. que mantenga la vida. Todo esto garantiza también Ujú. los nutrientes en los Bueno, alimentos. hay estudios hechos, hay trabajos hechos, donde también en el ámbito de la sustancia, en el ámbito del nutriente, ¿sí? También se han mostrado mejores valores de riqueza de mineral o de vitamina en una hortaliza que viene de un cultivo de este tipo, ¿no? Y esto mismo se aplica al ámbito animal, ¿sí? No, hoy no hablamos por ahí mucho de eso, ¿no? Pero, digamos, tenemos la misma cabeza que se usa en el modelo de agricultura con agrotóxicos, se usa en la producción animal. Entonces, en un metro cuadrado se hacinan un montón de gallinas o se trabaja con el feedlot en las vacas donde están todas hacinadas comiendo granos, ¿sí? Eso, además de una calidad muy terrible de vida para el animal, genera una contaminación en el ambiente y genera
un alimento de distinto valor, ¿sí? O sea, se han hecho estudios, por ejemplo, uno dice el huevo, ¿no? Y se cree que un huevo siempre es un huevo, pero agarras un huevo en un criadero y lo estudias a nivel nutrientes y agarras un huevo de una gallina como la de acá, que está pastando, moviéndose y demás, y nutricionalmente son distintos. O sea, el contenido, sí, de, no sé, ácidos grasos es distinto, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con una vaca que está pastando o con una vaca que está encerrada en un corral comiendo granos. Entonces, el impacto de los modelos es enorme. Es hacia el animal o hacia el cultivo. Es hacia el ser humano que lo come. Es en el ecosistema. Es en el agua. Es en el aire. Es múltiple. Bien, y el tema de microbiota, todo eso, obviamente, y más hablando de todo lo que son los fertilizantes Exacto. artificiales, obviamente también es una Es un diferencia. problema que yo siempre insisto, todavía no le estamos poniendo el ojo en ese estudio, digamos. O sea, cuando estamos teniendo unas crisis en el sistema digestivo, vos las conocés, enormes, variadas, inabarcables a veces, ¿no? Y se pone la culpa a tal, o sea, al gluten, a tal ingrediente, ¿sí? En lugar de verse, pero ¿de qué gluten estás hablando? ¿De dónde viene? ¿De qué cultivo? Porque por ahí, además de gluten, tenemos un montón de agrotóxicos que vienen del campo, más un montón de aditivos químicos que se ponen de mejoradores de sabor cuando se hace un pan. ¿Y todo eso no afecta al microbiota? O sea, es la gran pregunta, ¿no? Entonces, todos estos agrotóxicos tienen impacto en la salud y en la salud digestiva de esa colonia de microorganismos. ¿Sí? Lo mismo con los aditivos químicos, son conservadores. El conservador lo que hace es inhibir el desarrollo de una levadura, de un hongo, de un microorganismo. Entonces, si cumple esa función en el alimento, ¿cómo nadie se hace esa pregunta de ¿y qué pasa en la microbiota? Si yo como mucho de esto todos los días de mi vida, no una vez ocasional que me compré un paquete en un supermercado, sino todos los días, en 3 4 comidas, toda tu vida, ¿cómo impacta eso en tu sistema digestivo? ¿No? Sí, Esa es la absolutamente. gran pregunta. Sí, porque hay muchos que comen verduras por ahí todos los días, pero van repitiendo y es lo que decíamos antes, o sea, la diversidad no ¿Cuántas existe. verduras hay en la verdulería? Te juro que las contamos con los dedos de las dos manos. Y sí, a veces nos llegan a 10, 15, Bueno, sí. y solo acá te Sí. conté así que de 30, de 40, de 60, no sé, un montón. Y se podrían poner cientos. Nuestro plato, si vos te entregás a la diversidad que te da la estación del año en un modelo de agroecología o agricultura biodinámica, esa es la cantidad de plantas que vas a comer. Vas a comer nabos. ¿Quién come nabo? Rabanitos Sí. negros, rabanitos violetas, remolachas blancas, remolachas amarillas, zanahorias violetas, muchas hojas verdes, acederas, mostazas, achicorias, un montón de cosas hay para comer. No es lechuga, tomate, cebolla, papa y ahí se acabó el mundo de las hortalizas, ¿no? Entonces, yo creo que esa riqueza obviamente enriquece nuestro microbiota. Sí, no, Pero también es la diversidad. A mí me preocupa mucho tenemos un pensamiento muy monótono, cada vez más precario, más básico. Y hay una vinculación con la diversidad de lo que comemos en eso, ¿sí? No es tan disparatado pensarlo. ¿sabes qué? Me da mucha curiosidad todos estos frascos de acá. Bueno, alimento fermentado. Estábamos tomando un kéfir, tenemos los nódulos de kéfir por acá, ¿sí? Acá hay un kéfir de menta, hay una kombucha, ¿sí? Ajá. Ahí está. Ah, Esta es una kombucha de un poco de menta, la menta refresca mucho, y un poquito de té verde, que tiene ese gusto más fuerte que el kéfir, ¿no? Porque tiene un poquito de ácido acético, de esa ajá. cosa media Sí. vinagrada, ¿no? Acá hay mira, un frasco, podemos ver acá, lleno de lo que sería el SCOBY, Ajá. ¿no? La colonia simbiótica de Sí. bacterias y levaduras de la kombucha. Hay una masa madre, hay vinagres. Bueno, acá los alimentos fermentados están incorporados en la alimentación. Ya no son una cosa extravagante de investigación, sino que Forma parte de lo cotidiano. Digamos, cómo empezó tu pasión por los alimentos fermentados? los alimentos fermentados en verdad llego como una acción secundaria de, después de estudiar muchas alimentaciones que se consideran saludables o alternativas, distintos tipos de vegetarianismo, veganismo y practicarlos y demás, hubo un momento en mi vida en el cual dije, pero mucho de esto no tiene ni siquiera antigüedad, no goza
de la experiencia y del aprendizaje que uno puede sacar por la evolución misma, ¿no? A excepción de la Ayurveda, por ejemplo, que tiene 5.000 años de antigüedad, entonces uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? Tengo muchos años donde puedo tener registro. O la medicina tradicional china. Hay muchas dietas de distintas expresiones de veganismo, de vegetarianismo, que no tienen ni 100 años de antigüedad, ¿sí? La alimentación cruda y vegana, por ejemplo. Más o menos los referentes empiezan a generar ese movimiento en el año 1960, 1970. Estamos hablando de menos de 50 años de antigüedad. Entonces, tiene una característica experimental. Totalmente. La gente la hace creyendo que es una verdad absoluta y no la hace entregada a un experimento, ¿no? Cuando vos te entregas a un experimento, te vas a encontrar con cosas, con confirmaciones de tus hipótesis y también con cosas que no son. Y hay que estar abierto a darse cuenta de si, che, esto no me está haciendo bien, Totalmente. ¿no? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de eso, empiezo a involucrarme, a buscar información, a investigar un poco en alimentaciones más ancestrales, en poblaciones que todavía no tenían tanto contacto con la urbanidad occidental, por decirlo de alguna manera, la industrialización, ¿no? Y ahí empiezo a ver, además de aprender un montón de cosas de alimentos y de técnicas que se estaban perdiendo de cocina, que muchos de estos pueblos tenían alimentos fermentados, diferentes. Leches fermentadas, leches cuajadas, yogures, kéfir de leche, quesos, vegetales fermentados como el chucrut, el kimchi, bebidas fermentadas, ¿no? Y que se sostenían en el tiempo, o sea que había un valor cultural ahí, ¿sí? Que no era solo porque es rico, sino porque evidentemente era algo que esa cultura, ese pueblo había incorporado, digamos, ¿no? Y ahí empieza mi interés por decir, a ver, ¿qué es estos alimentos fermentados, ¿no? En un momento en el cual casi se estaban extinguiendo en la sociedad, ¿no? Porque la industria justamente lo que hace es, el alimento fermentado a la industria le queda muy incómodo, porque es un alimento que está vivo, algo que está vivo está en plena modificación, y entonces para comercializar a largas distancias o en plazos de muchos meses o años, como es lo que hace la industria hoy, es un alimento molesto. Y por eso se usan aditivos químicos o se pasteurizan o se usan cosas de ese tipo, ¿no? Exacto. Así que más o menos eso arrancará en el año 2008, 2009, 2010. Empezó como mi profundización en ese tema y de ahí nunca paró porque es realmente apasionante. Bien. Sabes que analizando un poco, digamos, tu alimentación tiene alto contenido de prebióticos muy variados. Uh-huh. Y justamente con la ingesta de alimentos fermentados, que es la mayor recomendación y en lo que más hay experiencia en cuanto a salud, lo que todo el mundo debería buscar es la diversidad en las plantas, y alimentos fermentados, aparte de acompañar con proteínas, pero justamente lo que más evidencia tiene es esto y lo que está recomendado y lo que recomendamos permanentemente, ¿no? Así que me parece excelente. Y esto está vivo, ¿sí? Tiene bacterias que aportan también diversidad a nuestra microbiota. Contame qué es esto, Alex. Esto es Explícame cómo. un bizcocho. Bizcocho, la receta la hice por el recuerdo de mi abuela, de una de mis abuelas. Yo de chiquito a una de ellas la visitaba y siempre me hacía unos mates. Y todavía en esa época íbamos a comprar galletas y en las almacenes te vendían las galletas de lata. Las de lata. ¿Viste? Que te las vendían Sí. pesadas, ¿no? Y yo esa imagen no me la olvido nunca. Y me acuerdo que ella compraba los bizcochos, creo que tenían azúcar encima, y el bizcocho salado. A mí me gustaba el bizcocho salado en esa época. Bueno, con los años fui cambiando mi alimentación, cuando descubro la masa madre, esa posibilidad de fermentar las harinas, de hacerlas más fáciles de digerir. Un día dije, quiero hacer un bizcocho y como hacía mi abuela. Así que bueno, ese es un bizcocho que tiene masa madre de centeno, con harina de trigo, todo agroecológico. Tiene un poquito de manteca agroecológica también, y aceite de oliva, y un poquito de sal. Eso es todo. Una fermentación, ¿sí? De 10-12 horas, y listo. Así de simple. No conocí los bizcochos de tu abuela, pero estos están. Dice que se comen solos. Sí. Sí. Es difícil parar después. Bueno, Fabio, ¿Y esto, Alex? esto es un pan de molde. Pan de molde es el que usamos en la familia, digamos,
habitualmente para hacer tostadas y untar con alguna mermelada que hacemos casera, con alguna palta, con algún queso agroecológico, con algunas semillas, según lo que haya disponible. Este pan tiene harina de trigo también agroecológica, tiene un poquito de sarraceno y centeno de masa madre. También fermentación larga que permite, por un lado, desarrollar sabor, ¿no? No hay que olvidarse que no todo es nutrición y digestibilidad, sino también sabores. Pero hay algo importantísimo que hace en el trigo y en los cereales en general, que es mejorarle mucho la digestibilidad, ¿no? Vos conocés bien los problemas que estamos teniendo hoy en el sistema digestivo y en particular lo que se habla del gluten, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo, algún día le vamos a pedir disculpas al gluten, Sí. porque estamos diciendo demasiadas cosas y no es el gluten en sí el único responsable de todo esto. Sí, sí, es la forma en que se procesa, más allá del origen, cómo se procesan los alimentos. Y esto es lo que vos decías, la fermentación larga es la responsable de romper muchas proteínas, muchos azúcares, que hacen que sea mucho mejor desde el punto de vista digestivo y mucho más tolerable, ¿no? Exacto. Y nutricionalmente también lo es. Exacto, exacto. Sí, sin ni hablar. Sí, sí. Sí, yo siempre digo, podemos ver eso de qué es un pan hoy a nivel industrial, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, porque uno dice, no, el pan me cae pesado. Las harinas son una bomba. No, el gluten me genera inflamación, ¿no? Que está de moda la inflamación, Sí. todo genera inflamación. Y entonces la primera pregunta, ¿y qué pan comes? No, compré no sé qué, ta. ¿Y qué trigo usan? Y ahí ves, un trigo modificado, lleno de agrotóxicos, ¿sí? Refinado, aditivado por ley con minerales y vitaminas sintéticas, que también hay que evaluar qué impacto tiene eso en la salud digestiva. El pan, hoy en el pan para dar forma, dar textura, se usan un montón de mejoradores de sabor que son muy nocivos, aditivos químicos digo, ¿no? Y la fermentación no se hace una fermentación larga. Se trabaja con levaduras, en 1 hora se saca un pan, digamos. Yo acá te estoy hablando de por ahí 8, 10, 12 horas, o un día si se fermenta en la heladera, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Y yo siempre lucho con esto, no podemos decir el pan, o cuando decimos los lácteos. Ah, no se puede Tenemos que generalizar. empezar a definir bien sobre qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, podemos acordar en que tal vez un pan industrial puede generar un montón de trastornos digestivos y otros en la salud. Pero eso también es un pan, y esto no genera esos trastornos, digamos, ¿no? Sí. En general es una de mis preguntas en el consultorio, ¿no? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué pan consume? Porque cuando un paciente viene con intolerancias, algunos le dicen inflamación, que en realidad es la distensión, porque la inflamación es otra cosa, los mando a hacerse su propio pan, ¿sí? Que lo fermenten durante 8, 10, 12 horas y recién ahí, porque si no van a tener lo que ellos llaman inflamación, que es distensión. La inflamación es otra cosa que sucede a nivel general en el organismo, que tiene otro tipo de repercusión, con dolores de cabeza, decaimiento, dolores en el cuerpo, agotamiento. Exacto, exacto. Bueno, hermoso, Alex. La verdad que te agradezco muchísimo haberme permitido estar acá y conocer todo esto. Es apasionante. Bueno, Fabio, Así gracias. que, Muy necesario difundir un poco todo esto, ¿no? absolutamente. Y que más personas, por lo menos, tengan el conocimiento de que se puede generar un cambio. Y bueno, Y que existen otros tipos de alimentos más allá de la remolacha roja y la exacto, zanahoria de color anaranjado, ¿no? exacto, exacto. Bien, gracias. Bueno, gracias a vos, ¿eh?